Buenos días, profesor, compañeros. En la siguiente presentación, al grupo 2 nos ha tocado el tema de formación del suelo a partir del material parental. El grupo de trabajo está conformado por los alumnos de Álvarez Mormontoy Luis Darío, Bautista Neira Melariza y Medina Quispe Madeleine. Como primer punto de nuestro tema tenemos el resumen, el cual nos dice que el proceso de formación del suelo está determinado por la interacción de 6 factores, los cuales son el clima, los organismos, la topografía, el material parental, el tiempo y el uso del suelo. El- la magnitud de cualquiera de estas propiedades del suelo está determinada por la acción de estos factores. El material parental del suelo es el material de origen que forma la estructura del suelo, lo que determina las características físicas y, en última instancia, sus propiedades químicas y biológicas. Está formado por materiales sedimentarios, materiales orgánicos, materiales volcánicos, metamórficos y materiales derivados de la desintegración de las rocas. En otras palabras, el material parental se ha acumulado naturalmente a través de la erosión y el transporte por la acción de los agentes geológicos y se ha transformado en el suelo a través de procesos de meteorización, intemperización y mineralización. El conocimiento del material parental del suelo es esencial para comprender muchas de las propiedades del suelo, como son la fertilidad, la estructura, la retención de agua y el movimiento de las partículas. Como primera parte tenemos la introducción, el cual nos explica que el material parental es el estado inicial de la materia sólida que compone un suelo. Este puede consistir en rocas consolidadas y también pueden incluir depósitos no consolidados, como los aluviones fluviales, sedimentos lacustres o marinos, lodos glaciares, loes, que son las partículas del tamaño de limo depositadas por el viento, las cenizas volcánicas y la materia orgánica. Los materiales parentales influyen en la formación del suelo a través de su composición mineralógica, su textura y su estratificación, que esta quiere decir la presencia de capas. Las rocas ferromagnesianas, que contienen hierro y magnesio, de color oscuro, por ejemplo, pueden producir suelos con un alto contenido en compuestos de hierro y en minerales de arcilla, de los grupos del caolín o la esmectita. Mientras que las rocas silíceas que contienen sílice son de color claro, tienden a producir suelos con bajo contenido en compuestos de hierro y que contienen minerales de arcilla de los grupos de la higuita o la vermiculita. Entonces, la textura gruesa de las rocas graníticas dan lugar al suelo de textura gruesa y limosa y favorece el desarrollo del horizonte B, la cual es las regiones inferiores lixiviadas de la capa superior del suelo. Luego tenemos el marco teórico, el cual tiene como primer punto la formación del suelo a partir del material parental, en donde nos explica lo que ya sabemos, que el material parental es la materia orgánica que forma el suelo, y esto incluye rocas y otros materiales descompuestos como partículas de arcilla, limo, arena y cascajo. La acción de los factores físicos, químicos y biológicos descompone y transforma el material parental en un suelo con una estructura particular. Los procesos físicos, como la erosión y la filtración, descomponen el material parental en partículas más pequeñas y las mezclan con el material orgánico. Esto constituye a la formación de un suelo con estructura y porosidad. Mientras que las acciones químicas, como la descomposición de los minerales, también modifica el suelo y esto contribuye a la formación de óxidos y sales en el suelo. Los procesos biológicos incluyen la descomposición de la materia orgánica por parte de bacterias y otros microorganismos, también afectan al suelo. Esto libera nutrientes en el suelo que mejoran la fertilidad y estos procesos también contribuyen a la formación de un suelo con una gran cantidad de poros. En conjunto, los procesos físicos, químicos y biológicos transforman el material parental en el suelo con estructura, porosidad y fertilidad.
Estas características afectan a la disponibilidad de nutrientes para las plantas, la estabilidad del suelo, la capacidad del suelo para retener agua y muchas otras características. Ya. Siguiendo con la exposición, los microorganismos son pequeños organismos de dos tipos que se despedazan en la materia orgánica, insectos y lombrices, y lo descomponen liberando los nutrientes que son los hongos y las bacterias. Viven dentro del suelo y además este interviene para que la materia orgánica sea nuevamente utilizada por las plantas y ayuda a pulverizar. El agua y el aire ocupan los poros entre las partículas del suelo que se producen las irregularidades de su forma y tamaño y la distribución de una excesiva cantidad de poros pequeños que se originan desde el suelo. Los organismos del suelo y las plantas necesitan agua para vivir. Las plantas necesitan para mantener su tejido y transportar nutrientes para realizar la respiración y la nutrición. La disolución de los minerales y materia orgánica en el agua facilita que sean captados por las plantas. Cuando el agua del suelo escasea, se detiene el crecimiento de las plantas y así llegan a marchitarse con facilidad, ya que el exceso de agua desplaza el aire del suelo y este es importante ya que el oxígeno para la respirar de las raíces es una fuente de nitrógeno que transforma las bacterias haciéndolo aprovechable por las plantas. Bien, ahora hablaré sobre la formación del suelo. La formación del suelo es un proceso muy lento. De hecho, se precisan cientos de años para que el suelo alcance el espesor mínimo necesario para la mayoría de los cultivos. Para hacer una descripción de este proceso, tenemos que, bueno, al principio los cambios de temperatura y el agua comienzan a romper las rocas. Luego el calor del sol las agrieta. El agua se filtra entre las grietas y con el frío de la noche llega a congelarse. Luego de este proceso, sabemos que el hielo ocupa más lugar que el agua y esto hace que las rocas reciban más presión y lleguen a quebrarse. Poco a poco se van pulverizando y son arrastrados por las lluvias y el viento. Cuando la superficie está en pendiente, este sedimento se deposita en las zonas bajas. Luego aparecen las pequeñas plantas y musgos que crecen metiendo sus raíces entre las grietas. Cuando mueren y se pudren, incorporan al suelo materia orgánica que es algo ácida y ayuda a correr las piedras. Luego tenemos que se multiplican los pequeños organismos como lombrices, insectos, hongos o bacterias, que despedazan y transforman la vegetación. Y también los animales que llegan a morir, bueno, recuperando los minerales que enriquecieron el suelo. Este suelo así enriquecido tiene mejor estructura y mayor porosidad. Permite que crezcan más plantas de mayor tamaño que produzcan más, mayor sombra y dan protección y alimento a una variedad mayor aún de plantas y animales. Entre los factores que intervienen en la formación del suelo tenemos, bueno, el clima, que es uno de los factores que influye de manera directa sobre la formación del suelo, ¿no? Porque condiciona la velocidad de meteorización de la roca madre. Y los elementos más importantes del clima en la formación del suelo serían la temperatura y la precipitación. Luego tenemos la biota, que está representada por los organismos vivos. Por su actividad biológica, los organismos que integran la fauna del suelo tienen un rol fundamental en la fragmentación, transformación y translocación de materiales orgánicos del suelo. Luego tenemos el relieve, que es la forma de la superficie de la Tierra que desempeña un papel fundamental en la formación del suelo. Este influye en la distribución del agua recibida por medio de la precipitación, por lo que afecta directamente al proceso de la erosión hídrica. Y por último tendríamos la roca madre, que son los suelos que se derivan principalmente de las rocas, por lo que se les denomina material parental. Estos materiales definen en gran parte el color, la composición, la textura y la estructura de los suelos. Ahora voy a hablar sobre las características del material parental. El material parental del suelo es uno de los principales factores que determinan las características físicas, químicas y biológicas del suelo. Esto incluye el tamaño, la composición y la textura del suelo, y por lo general el material parental del suelo se puede clasificar en uno de los siguientes tipos, que serían rocas, cimentos, materia orgánica y residuos. Bien, tendríamos que las rocas son el material parental más común del suelo, y estas se descomponen lentamente a través de cambios químicos y físicos, provocando la formación de áridos, arcillas, limos y arenas. Estos tres últimos son los principales componentes minerales del suelo. Bien, en la parte de sedimentos tenemos que son partículas suspendidas en el agua procedentes de la erosión de rocas y otros materiales. Estos sedimentos forman la base de muchos suelos y contribuyen a la estructura del suelo. Y por último tenemos que la materia orgánica es un material orgánico compuesto por los restos de plantas, animales y microorganismos. Esta materia orgánica contribuye a la estructura del suelo, mejorando su capacidad de retener el agua y los nutrientes.
Continuando con las características de la formación del suelo a través del material parental, tenemos que los minerales provienen de la roca madre que se deshace lentamente. También puede ser aportado por el viento y el agua que los arrastran desde otras zonas erosionadas. Y la materia orgánica es el producto de la descomposición de vegetales y animales muertos y puede almacenar gran cantidad de agua y es rica en minerales. Bueno, les hablaré de los factores de la formación del suelo por el material parental. Los factores del suelo por el material parental se desarrollan como resultado de las interacciones del clima y los organismos vivos en la posición del paisaje. Esto influye en la descomposición del material parental con el tiempo. Las diferencias en el cambio del clima es el material parental en la composición del paisaje y los organismos vivos. Las plantas afectan en el desarrollo del suelo al suministrar la materia orgánica y a las capas superiores, reciclando nutrientes de las capas inferiores a las superiores. Este ayuda a prevenir la erosión. El suelo y las raíces son poco profundas, ya que los canales que crean las raíces permiten un mayor movimiento del agua y a su vez ayuda a la lixiviación de las hojas. Las lombrices de tierra y los animales de madriguera hacen que se descompongan rápido la materia orgánica y liberan nutrientes para las plantas y en algunos organismos transforman ciertos elementos como el azufre y el nitrógeno. Este es en forma utilizable para las plantas. Los organismos microscópicos y el humus se produce también en una especie de pegamento para mantener las partículas del suelo juntas en agregados. Ya. Los horizontes y perfiles del suelo. Bueno, las diferentes capas del suelo se desarrollan según las partículas de la roca y se desintegra y mezclan los residuos de animales y vegetales formando el perfil del suelo que en orden vertical es lo superficial y lo más profundo. Este se denomina horizonte del suelo, que al realizar los cortes diferentes para los estudios, los horizontes del suelo son una división horizontal y este dependerá de las diferentes características de composición, que es la textura, la adherencia y los tres tipos de horizontes del suelo, que es el horizonte ABC. En el horizonte A del suelo encontramos la capa superior visible del color oscuro por la presencia de materia orgánica. En el horizonte B, según la capa de color más claro que posee menos cantidad de materia orgánica. Y el horizonte C es la capa interna del perfil del suelo y de color más claro. Debajo de esta capa se encuentra la roca madre. Esta se forma el suelo. Buenos días, docente, compañeros. A nuestro grupo y a mí nos tocó el tema de formación del suelo a partir del material parental, el cual se refiere al material geológico inalterado de donde se irán formando los diferentes horizontes del suelo. En este ejemplo tenemos la roca madre de una formación de montaña con sus respectivos horizontes, y en determinado tiempo puede volverse en un suelo cultivable como lo que podemos ver a la mano.